Esto es Voces Valiosas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de nuestro podcast Voces Valiosas. Este día estaremos abordando el tema la menstruación, como derribando mitos y sanando cuerpos. Mi nombre es Hilary Lara y los acompañaré en este capítulo. Estamos con nuestra invitada especial, Ana Yancy. Ella es una consultora en género, profesional del derecho feminista y activista en la toma de conciencia sobre la menstruación y enfermedades relacionadas. Ana Yancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y activista en un montón de otras cosas también. Bien, feliz de que está haciendo frío. Excelente. En este episodio de Voces Valiosas rompemos uno de los tabúes más antiguos, como lo es la menstruación. Acompañados de Ana Yancy, exploramos los mitos más dañinos que rodean lo que es el ciclo menstrual y cómo estos afectan la salud física y mental de las personas. Para empezar un poco rompiendo el hielo, ¿por qué crees que la menstruación sigue siendo un tema tan lleno de dudas y silencio? ¿Y qué consecuencias tiene esto en las personas que menstruan en pleno siglo XXI? Pues fíjate que hay un montón de factores. Parece mentira de repente porque hay círculos en los que nos movemos, dentro de los cuales a lo mejor ya la menstruación no es un tabú o no está rodeada de mitos. Sin embargo, hay muchísimas personas y en diferentes contextos que todavía consideran la sangre menstrual como algo sucio. Hay factores religiosos, por ejemplo, que en algunos contextos se consideraba que las mujeres que menstruaban estaban impuras y que por lo tanto tenían que separarse de la comunidad, ¿verdad? Y hay comunidades en otros países, en El Salvador no, pero hay otras costumbres que ya vamos a hablar de ellas, que asumían que una mujer que estaba menstruando estaba impura y que por estar impura no podía tener contacto con los demás, ¿verdad? Esto es uno de los factores. Hay otros factores como la vergüenza hablar sobre los propios cuerpos, el entender que la menstruación es algo que no vive, o sea, solo vivimos las mujeres, que somos la mitad de la población, pero la otra edad, ¿verdad? Los hombres no la viven y por lo tanto no la entienden y por lo tanto es algo que nosotras tenemos que hablar así como en bajito, ¿verdad? O sea, en secreto. Mira, tenés una toalla femenina que me regales. Que nadie se entere. Que no se enteren, pásamela por aquí abajo. Sí. Porque si lo decimos de frente es como, ay, qué cochina, qué descuidada, ¿verdad? Entonces, yo diría en mi contexto o en mi entorno ya esto no pasa, pero hace muy poco, te lo juro, antes de que me invitaran a esto, yo estaba sorprendida. Estaba en la casa de unos amigos y esta amiga mía tiene más o menos mi edad, un poco mayor, una hija como de 18 años más o menos. Y estábamos comiendo y de repente ella salió y le digo, ¿por qué no viene a comer con nosotros? Porque no me acuerdo qué había de comida, pero no, es que ella no puede comer eso porque anda con la regla. Y yo así como, no puede ser, ¿verdad? Entonces sí, siguen existiendo un montón de mitos, de prejuicios, de asociaciones culturales que consideran que la regla es algo dañino, sucio, prohibido y por lo tanto está lleno de tabúes. Y como escondido, ¿verdad? Escondido, es algo de lo que no se habla. Cuando yo estaba pequeña, ahora esto tampoco pasa ya, las toallas femeninas nos las vendían envueltas. Ahora ya no, como escondido. No sé Pero no sé si te han contado, sabías, nos las envolvían en las tiendas en papel de diario, periódico. Te vendían la toallita como que era un pastelito envuelto en periódico y metido en una bolsa y tenías que llevarlo así guardadito para que la gente no se diera cuenta que estabas menstruando. No sabía. Qué feo. Sí. Qué bueno que no estuve en esa época. Pasaba hace sumamente poco tiempo en realidad. Pero sí pasa bastante. Hace poco yo solicité el favor a un caballero, ¿verdad? Ajá. Que si me podía comprar porque yo no podía salir del trabajo y fue como que él lo andaba escondido. Y, o sea, ¿por qué lo escondes? Sí, no es como muy normal para ellos más que todo. Ellos piensan que están entrando como a la dimensión desconocida, ¿verdad? Porque sí, muchos hombres, papás, amigos, parejas, de repente te hacen el favor de comprarte productos de higiene menstrual o toallas femeninas, pero llegan al supermercado y es como, wow, no sabía que existía todo este montón de cosas, ¿verdad? Dios mío, aquí estoy perdido. O sea, cuando con poco te enteras de qué va cada uno, ¿verdad? Pero sí, es por eso.
pareciera que tiene que ser un tema que solamente se habla en privado, en secreto. Y entre mujeres. Y está lleno de un montón de tabúes. Entre lo más común a lo largo de tu experiencia, ¿cuáles son los mitos que más has escuchado y que crees que deberíamos como derribar? Bueno, uno que te digo, me sorprendió que hace poco lo escuché todavía y eso me indica a mí que se sigue dando, es el tema de que hay ciertos alimentos que no puedes consumir, ¿verdad? Quizá cada vez menos, quizás en algunos entornos menos, pero estoy bastante segura que en muchos lugares, espacios y personas lo siguen dando. Por ejemplo, que si comes limón se te corta la regla, si comes huevo o sandía te huele mal la regla, que no puedes comer cosas muy ácidas o muy grasosas o que no puedes comer un montón de cosas. Es uno, ¿verdad? O sea, y está comprobado científicamente que nada afecta porque de todas maneras es un proceso que ya está dándose en el momento, ya no va a afectar lo que comas a que menstrues o no. Otro de los mitos que se da es precisamente esto de que no podés hablar de ello porque entonces sos una mujer descuidada, ¿verdad? O si vivís la regla con libertad, entonces estás siendo descuidada, irresponsable, desordenada, ¿verdad? Que la sangre es sucia. Ese es otro mito, que la sangre es sucia, que la sangre no debes hablar de ella, no debes tocarla, no debes verla, ¿verdad? Hay muchísimas mujeres que nunca han tenido una interacción con su sangre menstrual o con sus órganos genitales, o sea, conocerlos, verlos, saber cómo funcionan. Y un mito bien grande, que yo creo que de eso vamos a hablar más, me habían comentado, es sobre que debe doler, que es normal que la regla te duela. O sea, que sí, pues duele y que nos ponemos histéricas cuando andamos con la regla, ¿verdad? O sea, que solamente a partir de estar con la menstruación, entonces nuestra conducta automáticamente cambia y eso justifica todo, ¿verdad? No hay una comprensión del ciclo completo, del ciclo menstrual y de las diferentes variaciones que tenemos a partir de las hormonas que nos afectan, que es todo, es un proceso muchísimo más complejo, no es, es que estás enojado, o sea, de repente pasó algo que genuinamente te molesta y manifestas tu molestia, quizás estás con la regla, ¿verdad? Ese es un mito. Siempre lo dicen. Una justificación para violentarnos o para acusarnos, ¿verdad? Sí. Entonces sí, esos son los más, y el que más me sorprende todavía, como te digo, es el de la comida, ¿verdad? Sí, es bastante común, lo he escuchado en mi casa incluso. A mí me lo decía, a mí me prohibían comer cosas. Otra cosa que también es que te prohíben hacer actividad física, ¿verdad? No puedes salir a correr, no puedes hacer ejercicio, no puedes hacer nada. Bueno, en realidad, obviamente, dependiendo de porque sí, tu cuerpo sí está viviendo un proceso y sí, hay momentos en los que el cuerpo te pide descansar, sí, tomar más agua, diferentes situaciones, pero no necesariamente estás imposibilitada, no es una enfermedad. Sí. No es que vas a tomar cama porque estás. Si tenés que tomar cama, ya es porque entonces estás pasando por algo que sí requiere una atención médica, pero no porque estás con la regla estás enferma, ¿verdad? Y tengo que quedarme quieta, tienes que quedarte y no moverte, no bailar, no hacer nada, no ponerte una ropa, no comer nada, porque entonces aislarte del mundo, como en ciertos países hacen, ¿verdad? Sí. Que aíslan a las niñas y las meten en una habitación los 3-4 días que les dura su periodo. Eso no lo sabía. También pasa. En pleno siglo XXI. Increíble. Sí. Mencionabas algo muy importante y es que se trata el dolor como algo normal. ¿Hasta qué punto consideras que el dolor es normal y en qué punto es de buscar ayuda? Porque podría ser una enfermedad como la endometriosis. El dolor de la regla no es normal. En ningún momento debe normalizarse. Y es otro de los mitos también, que las mujeres tenemos que soportar el dolor y si queremos buscar algún apoyo, por ejemplo pastillas para aliviarnos, entonces somos unas débiles, ¿verdad? Que no podemos hacerlo. En realidad, bueno, puede haber un nivel de incomodidad, ¿verdad? Cuando estamos menstruando, tu útero se contrae, ¿verdad? Imagínate el útero como un corazoncito. De hecho, funciona mucho. Entonces se contrae un poquito para expulsar la sangre. Entonces sí hay un nivel mínimo de molestia, pero en el momento que el dolor se vuelve agudo y ya te requiere tomar unas pastillas, es importante consultar. Justamente porque la menstruación es una situación que vivimos las mujeres
y las enfermedades relacionadas a la menstruación o a los órganos genitales o a los órganos reproductivos no están tan estudiados, se necesita poder actuar con suficiente anticipación para poder diagnosticar enfermedades como síndrome de ovarios poliquísticos, como endometriosis, como fibromas o miomas, ¿verdad? La endometriosis y otras enfermedades relacionadas tardan un promedio de 7 años en ser diagnosticadas, porque los doctores no asumen que porque hay una normalización del dolor, entonces, bueno, como te duele la regla, pues no vamos a consultar, entonces puedes pasar años con dolores incapacitantes sin consultar, y cuando consultas no asumen de inmediato que puedes tener un padecimiento, sino que quizás sos muy llorona, quizás no tenés un umbral del dolor o lo tenés muy bajo, o te estás quejando y no querés ir a hacer tus actividades, y no hay suficientes médicos y médicas y procesos de investigación que acompañen a estos padecimientos. Entonces, no es normal y es importante consultar desde un primer momento, incluso desde adolescente. Yo tengo endometriosis, por eso es que el tema para mí es muy importante. Mis reglas, mis menstruaciones desde la primera eran incapacitantes y yo tuve mi primera menstruación a los 13 años. Mi diagnóstico de endometriosis llegó a los 25. Yo pasé 12 años sufriendo unos dolores que me obligaban a acostarme por 2 días por lo menos, con vómitos, con tembladeras, con sudores, con calentura, eran horribles. Y todo el mundo en mi casa pensaba que era normal, que bueno, yo era más llorona que mi hermana nada más, pero no que era una enfermedad la que tenía. Sí, porque está muy normalizado el que dé síntomas que para mí no son normales. No es normal. Sí. Hablando un poco más de lo integral, ¿cómo crees que podríamos construir una relación sana con nuestra menstruación y poder dejar ese tabú de que es una enfermedad o es algo malo para nuestro cuerpo? Pues yo creo que, bueno, haciendo cosas como esta, ¿no? Comenzando por hablarla, por nombrarla. Yo, por ejemplo, muy conscientemente le digo, uso el término regla, ¿verdad? ¿Por qué? No es el más científico, pero es el que usamos acá en El Salvador. O sea, lo más común es decir la regla o la menstruación, pero decimos más la regla. Entonces yo la nombro así, no dejar de usar otros términos que también tratan de esconderla, como ya te vino, ya te bajó, ya vino. Las abuelitas decían el viejito o Andrés. No sé por qué. Eso sí la conozco. Ajá. Entonces, lo primero es nombrarla. Luego, intentar nosotras, cada uno, quienes nos estén escuchando, quienes nos vean en este podcast, perder el miedo a tener un contacto con nuestra sangre, ¿verdad? De repente, saber cómo huele, ver el color, bueno, distinguir que no, o sea, que hay ciertos colores, ¿verdad? De la sangre menstrual que requieren atención, ¿verdad? La sangre debería de ser un rojo normal, intenso. Si es muy oscuro, muy clarita, pues también está pasando algo y también hay que consultar. Entonces, asumir que es una parte de nuestra vida es muy importante, de todas las mujeres. Habrá y hay mujeres que no menstruan, pero es un fenómeno bastante escaso, ¿verdad? No tengo datos científicos, pero es un fenómeno escaso. Pero en general, todas las mujeres menstruamos a lo largo de por lo menos 30, 35 años de nuestra vida. Casi la mitad. Es casi la mitad de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que aprender a perder el miedo, a desmitificar esta idea de que la sangre es sucia, de que la sangre te tiene que dar asco. No te tiene que dar asco porque salió de tu cuerpo. Y se sabe también que la sangre menstrual es una sangre sumamente rica en proteínas, en un montón de cosas, porque es la sangre que no se va a utilizar para un embarazo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta sangre está preparada para recibir un bebé, un embrión, ¿verdad? O sea, para el embarazo. Entonces, pues no llegó este mes y la mayoría de los meses no va a llegar, entonces se desecha. Pero no es una sangre sucia, no es una sangre que te deba dar asco, no es un pecado, o sea, quitándonos eso y aprendiendo como a vivir con ella, ¿no? A asumirla como parte de nuestras vidas. Creo yo que es una de las formas que se puede hacer. Sí, y
conocer pues un poco más de toda la información, tratar de como llenarse de hablarlo, sí. Perder el miedo, no, o sea, pasarte la toalla por enfrente, no por debajo de la mesa, ¿verdad? O te la dejé escondida ya. Ajá, para que la agarres. O sea, sí sabemos que hay una gran solidaridad, se habla mucho de la solidaridad de las mujeres en estos momentos, en estas situaciones, ¿verdad? Siempre que te encuentras a una mujer en cualquier lugar y necesites una toalla femenina, nadie te la va a negar. Pero si estamos en espacios abiertos, siempre lo vamos a hacer así, bajito. Pues no, dejar de hacerlo así. Perder el miedo a hablar de la menstruación. Sí, totalmente. Uh-huh. Hablando un poco más de productos, aparte de los más comunes y los más conocidos como son las toallas y los tampones, ¿qué otros productos como la copa menstrual o ese tipo de productos nos recomiendas y cuáles son sus beneficios? Pues mira, creo que lo primero es que... Bueno, se me vienen varias ideas a la mente, porque cuando hablas de productos, entonces se me viene algo que hemos platicado antes sobre el acceso que hay a los productos menstruales. Hay un tema muy importante que es el impuesto rosa a un montón de productos relacionados al uso de las mujeres y sobre todo a los productos menstruales. Muchísimas mujeres en nuestro país y en el mundo no tienen la posibilidad de comprar mes a mes ni siquiera las toallas femeninas, que son el producto menstrual más conocido. Entonces, si no tenemos el acceso porque son caros realmente, porque están cargados de impuestos, hay países que han gestionado que ya no tengan ningún impuesto, pero El Salvador sigue cobrando, entonces los productos son bastante caros. Una cosa que es importante es tratar de gestionar que tengamos todas acceso, que sea un producto de libre acceso, por ejemplo, en los hospitales, en los lugares públicos. Una vez superado esto, ¿verdad? Cuando ya sabemos que podemos acceder a estos productos, lo siguiente es poder identificar con qué me siento más cómoda yo, ¿verdad? La copa menstrual pues te ayuda a tener una interacción más directa con tu cuerpo, ¿verdad? Con tu sangre, y puede ser una excelente alternativa para personas, por ejemplo, que necesiten movilizarse mucho, que no puedan estar cambiándose a cada rato una toalla femenina. El tampón, bueno, este creo que últimamente es como el menos recomendado porque de repente hay algunos riesgos de infección, pero también de repente por las necesidades que tengas, si te vas a mover, si vas a usar una piscina o algo, a lo mejor puede ser más cómodo. Últimamente también hay calzones menstruales, ¿verdad? Que son incluso más ecológicos, más cómodos, que te permiten nuevamente tener una interacción con tu cuerpo, con la sangre, porque te los quitas, los lavas, ¿verdad? Tocas la sangre, la conoces, perdés este miedo y podés andar cómoda con él, ¿verdad? Y con un poco más de libertad. Sí. También se ha hablado, aunque esto yo no lo he experimentado, no voy a mentir, de el libre sangrado. O sea, que si estás en un entorno que te lo permite, por ejemplo, en tu casa, y tu menstruación no es muy abundante, y al menos en unos primeros momentos o el primer día, cuando sabes que no vas a ensuciarte, a mancharte, puedes no usar nada y dejar que tu sangre fluya, ¿verdad? Hay personas que usan su sangre menstrual para regar plantas o para dar esos nutrientes a las plantas, entonces poder permitirte esta libertad podría ser una opción también, que no voy a mentir, yo no la he usado, ¿verdad? Pero sí, si tenés acceso a diferentes productos menstruales, vale la pena utilizarlos todos y podés identificar cuál es con el que te sentís más cómodo. Sí. Como para ir finalizando. Uy, qué rápido. Para alguien que quiere empezar su vida menstrual, su ciclo menstrual, un poco más informado, ¿qué entrevistas, qué libros, qué páginas nos recomendarías como para informarnos un poco más de todo esto? Mira, yo voy a hablar primero de lo mío, ¿verdad? O de lo Excelente. Este año yo he participado en una iniciativa donde también abordamos la menstruación desde justamente el derribar estos mitos y estereotipos, desde una forma en que se normalice el que las mujeres y todas las personas menstruantes podemos hablar de este tema sin tabúes, que se llama Las Sangronas. Es un podcast que tiene hasta ahora 4 capítulos, próximamente se van a lanzar 2 más. Yo ya en la siguiente temporada no voy a participar
porque yo estoy a punto de dejar de ser sangrona, justamente. Pero hemos abordado en el podcast en la primera menstruación, que fue un capítulo maravilloso. Hemos hablado de los mitos y estereotipos, de las enfermedades menstruales, de cómo se viven los flujos, ¿verdad?, corporales. Entonces de los productos también, de los impuestos, de lo que te hablaba. Entonces creo que oír el podcast de las sangronas es algo que les recomiendo mucho. Lo tomaré en cuenta. Hay 2 podcasts, que este es salvadoreño, ¿verdad? Obviamente. 2 podcasts de España que no se están produciendo ahora, pero que vale la pena escucharlos porque también abordan estos temas de una manera también más como de práctica, que se llaman, te los anoté porque se me olvidan los nombres, vean. Es Menstrual con doble L, y A Contrarregla. Los 2 son de mujeres maravillosas que abordan el tema de la regla súper bien. Y para niñas o personas que están empezando esta vida menstrual, ¿verdad? Hay un libro que lo ha hecho el equipo Maíz, muy al estilo del equipo Maíz, que es maravilloso, ¿verdad? Súper didáctico, súper cercano, que se llama La regla, una sangre diferente. Lo pueden encontrar en el equipo Maíz, y seguramente se van a divertir y les va a encantar, porque no sé si tú conoces los libros que elabora el equipo Maíz. No. Estamos haciendo publicidad. Espero nos la validen. Pero que por ahí puede ser, ¿verdad? Y si no, igual buscar, investigar y hablar entre amigas. Eso es lo que yo podría recomendar. Excelente, tómenlo en cuenta, noten. Hablemos de la regla. Sí, igual yo lo tomaré mucho en cuenta, incluso porque hay muchas cosas que yo desconozco. Y sí me parece, para todas nosotras como jóvenes y mujeres de adultas, siempre como ir rompiendo todos esos tabúes y esas como cadenas familiares, porque si me lo dijo mi abuela, se lo digo yo a mi hija y así se va corriendo, ¿verdad? Porque sí, como decíamos, lo de los alimentos, yo lo he escuchado mucho en casa, entonces es como que, ok, eso no es cierto. Si yo llego a tener una hija en un futuro con mis amigas, puedo compartirlo y que se sepa un poco más, estar un poco más informada. Sí, imagínate, vamos a pasar viviendo con la regla hasta los años 40, 50, bueno, 50. Entonces sí vale la pena, pues es parte de nuestras vidas. Totalmente. ¿Alguna invitación que tengas para las jóvenes, para las mujeres, como para cerrar? Bueno, que nunca se avergüencen de ser mujeres sangronas y sangrantes. Excelente. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos sea de mucha ayuda para todas ustedes y pues informémonos un poco más y perdamos ese miedo a esos tabúes. Bueno, muchas gracias, Hilary. A usted. Esto es Voces Valiosas.